Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Estamos acá en una nueva edición de Charlas COVID. En este caso vamos a hacer una charla bastante distinta a lo que venimos teniendo, que quizás veníamos con debates más académicos y sobre todo analizando el impacto de la pandemia en la educación. Hoy estamos con dos amigas, con Olga Rial y con Flavia Zipkis. Ellas son trabajadoras de la salud. Olga está acá en Barcelona, ella es enfermera, desde el primer día está ahí en la trinchera y me parece que tiene un montón de cuestiones para, para ilustrarnos, para iluminarnos y contarnos sobre cómo se está viviendo esta situación global. Y Flavia, que está en Buenos Aires, ella es psicóloga, psicopedagoga, también trabaja en temas de salud y educación, así que chicas, bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Muchas gracias, Ezequiel, gracias por la invitación, en primer lugar, y bueno, con ganas de compartir con vosotros un poco la experiencia personal, ¿no? Una parte también emocional de todo esto, y bueno, dar unos cuantos de tips para lo que nos espera de ahora en adelante y poder un poco ayudarnos entre todos. Eso necesitamos. Flavia, ¿cómo Sí. andás? Hola, ¿cómo va? Un gusto. Muchas gracias a los dos por esta posibilidad. Me encanta que sea una conversación porque significa que vamos a poder pensar juntos, Sí, juntes, ¿no? interrumpirnos. Sí, tal cual. Exactamente. Eso. Que Bueno, tire lo espontáneo. Me también gusta, me estamos gusta. acá con mi amigo Pablo Rivera, por supuesto, como siempre. Y queríamos arrancar, bueno, un poco preguntándoles sus vivencias en estos días. Es distinto a la pregunta que solemos hacer siempre porque la gran mayoría de los participantes y las participantes eh, estaban netamente confinadas y quizás no es el caso particular tuyo, Olga. Si querés arrancamos por vos, un poco preguntándote cómo viviste estos ya 60 y pico de días, ¿no? Yo ya perdí la cuenta, pero ¿cómo venís Le- con eso? Llevamos, creo que cerca de 100 días, puede ser. Llevamos bastantes días. A ver, en mi caso, en el caso de mi familia, yo soy enfermera, 71, 71. mi pareja es médico y claro, el confinamiento lo hemos vivido de forma muy diferente a lo que ha vivido la gente en general, porque nosotros al final no hemos dejado de salir y entrar. Nuestra rutina, por decirlo de alguna forma, era seguir yendo al hospital donde vamos. Sí que es verdad que todo se trastocó desde el día que decretaron el estado de alarma y los centros educativos y las guarderías cerraron. Entonces tenemos un hijo, nuestro hijo iba a la guardería y de un día para otro estaba en casa. Teníamos que proteger a la familia más cercana de no contagiarles porque nosotros éramos un foco directo de contagio estando en el hospital y además teníamos que gestionar la unidad familiar de alguna forma, ¿no? Y cuidar a Yago, que es nuestro pequeño. Así que, bueno, de una forma no hemos tenido a lo mejor tanto tiempo para estar en casa y a lo mejor cocinar como ha hecho mucha gente, o ordenar los armarios o demás, pero sí que es verdad que bueno, lo hemos llevado un poco como hemos podido, organizándonos al máximo y de casa al hospital y del hospital a casa. O sea, desde el primer día que vieron estas ciudades, yo el otro día le contaba a Pablo y le decía, el primer día de confinamiento que tuvimos la oportunidad de salir, le decía que me había encontrado un lugar no lugar, ¿no? Ciudades totalmente vacías, con todos los sitios cerrados, súper, súper complejo. Vos, Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando ahí en Buenos Aires? Y un poco en algunas cosas coincido con lo que Olga cuenta. Yo no estuve todo el tiempo en mi casa porque el hecho de, a ver, ahí tengo dos patas de trabajo, tres en realidad, la otra es la clínica. La clínica quiero decir la parte de consultorio. Y uno de los espacios, que es el hospital, se han ido organizando guardias para poder estar en el servicio, atendiendo de maneras particulares, distintas
a los pacientes, haciendo alguna propuesta de trabajo de formación, que está bueno. Entonces eso hace que tenga que salir y entrar al hospital con todo eso que implica, llegar a mi casa, con todo el protocolo que también implica, ¿no? Porque no sé ustedes, pero cuando uno viene de esos espacios, automáticamente de la calle a la bañera, y de ahí al lavarropas, casi en conjunto. Entonces, bueno, es todo una rutina que se arma en cuanto a eso. Y la otra pata del trabajo tiene que ver con el trabajo remoto, con estar conectados y pensando cosas y articulando cosas, pero de maneras distintas. Lo que sí he visto, porque el hecho de haber estado transitando, hubo momentos donde he tomado fotos, yo les cuento, yo no vivo en la ciudad, sí, mis trabajos, muchos estaban en la ciudad de Buenos Aires, vivo en las afueras, entonces la autopista, lo que nosotros llamamos autopista del oeste, los que vivimos en el oeste, es como un tránsito, son 40 y pico de kilómetros al centro. Y la verdad que era un desierto, hubo semanas que no había nadie, tomé fotos porque no había nadie, era un paisaje absolutamente distinto, pero ya hace como 2 semanas que el paisaje ha empezado a cambiar, porque acá hay algunas, se empezó a flexibilizar en algún punto algunas actividades, entonces ahora cuesta más, hay más tránsito, hay más gente en la ciudad circulando por diferentes motivos. Bueno, siempre que uno conversa con personas que están en el ámbito sanitario, mi madre es enfermera, nunca le había mandado un mensaje a mi madre, hola madre, después de 20 programas de la salud. Y claro, me ha contado un poco, ya está jubilada, eso sí, pero como que siempre el paradigma, de hecho, de el trabajo sanitario tiene que ver con grandes situaciones que pasan en la historia de la humanidad, que hay generaciones y generaciones de profesionales que nunca les toca vivir, ¿no? Porque pasa cada 100 años, las guerras, las pandemias, y de un momento a otro, de manera imprevista, nos toca vivir esta experiencia, que para muchos ha sido como incluso darle un sentido al propio ejercicio profesional, más allá de las tremendas complejidades que esto pueda significar, que ustedes mismas, vosotras dos habéis explicado, con gestionar la familia, el hogar, la sanificación, o sea, el estar en un espacio de riesgo y volver a un espacio que hay que transformarlo en un espacio impoluto, limpio, porque pones en riesgo a la gente con la que convives, ¿no? Entonces yo, antes de entrar como a la parte más de la opinión, no sé si técnica, pero de las propias dinámicas que en nuestra propia cotidianeidad implica el COVID, y donde vosotras podéis darnos muchas respuestas, me gustaría que reflexionaran un poco en torno a eso, ¿no? ¿Qué ha significado para ti como enfermera y para ti como psicóloga, pero situada en un campo, en un hospital, en un centro de atención, vivir una de estas situaciones que pasa cada 100 años, como ha sido el COVID, ¿no? Y esta pandemia? ¿Y cómo ha significado para ti? Y respecto también a las propias relaciones laborales que tenías, a cómo te has relacionado con la gente, y todo, o sea, había gente suficiente, el hospital estaba preparado, ha habido angustia, se necesita más gente, no sé, reflexiona en general al respecto. Bueno, en mi caso, yo estudié enfermería y vivimos pues en el siglo XXI, rodeados de tecnología, de avances, y nunca te imaginas que de un día para otro puedas estar en una situación tan similar como una película, a veces como Pearl Harbor o una película de la Segunda Guerra Mundial, porque de un día para otro la situación era de tal emergencia, ni los propios directivos de los hospitales sabían cómo había que hacer, cuál era la mejor forma. Nadie se esperaba que fuera a suceder, ¿no? Veíamos China, veíamos cómo iban creciendo los casos y sí, lo veíamos, pero nunca sabíamos que nos iba a tocar a nosotros y que iba a ser tan grave, ¿no? Y que de poco a poco se iba a acercar a tu entorno, porque
todos al final hemos tenido o amigos o familiares que han tenido alguna persona cercana infectada o muertes, ¿no? alrededor. Entonces, yo recuerdo el primer lunes, al día siguiente de decretar el estado de alarma, de llegar al hospital, y el hospital un lunes está lleno de gente, de profesionales, de ruido. Ese día era como si fuera un domingo por la noche. O sea, no había nada, no había nadie. La gente se encontraba por los pasillos y prácticamente ni te saludabas, porque entre que tenías la mascarilla, tenías que mantener la distancia, la gente lo vivía como con miedo y mucha incertidumbre. Entonces, yo recuerdo ese silencio como súper extraño y como con cierto miedo, porque la situación no dejaba de crecer y no tenía buena pinta, pero tampoco te pensabas que se fuera a ir, que se fuera a agravar tanto. Entonces, claro, yo personalmente que estoy en como una oficina trabajando, coordinando un programa de prevención de cáncer de colon, estaba de alguna forma más en la retaguardia. Era personal que se estaba guardando para cuando llegaran las situaciones más críticas, ¿no? De falta de personal infectado. Y bueno, me llamaron para ir en el peor momento y ahí estuvimos, ¿no? También estuve haciendo guardias en el servicio de asistencia telefónicas y eso fue también otro choque, porque como decía Flavia, solamente el hecho de desplazarte. Yo vivo en Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad muy cercana a Barcelona, y prácticamente el tránsito es el mismo. Desplazarme de mi casa al centro de emergencias, que está como a 15 minutos, y no encontrarme a nadie, pero a nadie, ni personas, ni coches. Y llegar allí y a ver qué se esperaba, porque cada día cambiaban los protocolos y cambiaban las directrices. Y en función de cómo ese día estuvieran los hospitales, se actuaba de una forma u otra. Entonces te enfrentabas a situaciones que jamás hubieras pensado, ¿no? Por ejemplo, yo llegué un día al servicio de emergencias y las directrices eran: se deja de trasladar a todas las personas que son residentes de residencias, donde viven abuelos, gente que, bueno, que está allí porque igual sus cuidadores no se pueden responsabilizar. A lo mejor hay personas que su estado es un poquito más frágil, pero igual hay personas que tienen una cierta calidad de vida. Solamente el criterio de vivir en una residencia ya era suficiente como para no trasladarlo a un hospital. Y no solamente eso, claro, eso era un choque. El choque era, vale, si no se traslada, esas personas están infectadas, se van a morir en una residencia. Y las personas cuidadoras, ¿qué? Porque esas personas tampoco no están capacitadas ni con material, ni con un... No tienen recursos, ni materiales, ni muchas veces de conocimientos. Entonces, éramos nosotras a nivel telefónico que les decíamos cómo tenían que actuar y cómo tenían que cuidarles, sin fármacos, sin material ¿sabes? Sin EPIs. Y yo lo recuerdo como muy chocante y siempre me acordaré, siempre lo recordaré, porque era actuar un poco sobre la marcha e intentar que saliera lo mejor posible, pero O sea, fue heavy. te repregunto, Olga, para ver si lo comprendí bien. Eso fue los primeros días ante una situación en donde se preveía que iban a faltar camas. La decisión que se tomó fue personas, adultos mayores que están en residencias, ya no se trasladan a hospitales. Sí, bueno, eso fue alrededor del 22-23 de marzo. Fue cuando el sistema sanitario... A los 10 días. Sí, colapsó, por decirlo de alguna forma. Las camas de UCI estaban llenas,
De hecho, se paralizó todo de tal forma que solamente, o sea, toda la atención sanitaria se centró en el COVID, toda, se paró todo lo programado, todas las intervenciones quirúrgicas. El sistema sanitario hizo un vuelco totalmente para hacer frente a esa oleada, porque al final era toda la gente que estaba infectada más la gente asustada que podía tener síntomas de coronavirus o de otro virus, ¿no? Como puede ser la gripe o cualquier otro. Entonces, estaba el sistema tan colapsado que al final se tenía que elegir. No tenías que dar prioridad a gente joven, 50, 60, 70 años, que fueran al sistema sanitario y se tuviera que atender a gente de residencias que normalmente, si una infección urinaria, cualquier enfermedad o malestar siempre se ha podido derivar si no se ha resuelto en la residencia. Sí que es verdad que fueron como desde ese día en adelante, igual, no sé, te diría 15 días o más, hasta que todo empezó a remitir. Por eso hemos tenido una oleada tan grande de defunciones en centros de residencia. Claro, claro. Flavia. Hace unos días estuve preparando una charla para Córdoba, para unas jornadas que se hicieron, y algo que dije, y un poco como acompañar esto que dice Olga, es que somos contemporáneos a una ruptura. Entonces, creo que por lo menos a mí es la primera vez que me pasa esto de un acontecimiento tan impactante, y me pasa, no es que me la contaron, la estoy viviendo. Y esto produce un crack en la cabeza, ¿no? Un crack que implica que es una reacomodación de un montón de cosas, pero en el mientras tanto. Y ahí me parece que hay una cuestión que no es que uno está improvisando, ¿no? Uno está pensando sobre lo que está haciendo. Y cuando está pensando está como reconfigurando la manera de mirar, la manera de entender lo que sucede. Digo esto porque esto atraviesa lo que hacemos. Un poco pensaba, escuchaba a vos contar estas postales de hospital y digo, qué bárbaro, las distancias, se acortan las distancias, como esta situación de pandemia nos pone a todos y a todas en situaciones en algún punto de mucha cercanía, también, por supuesto, y creo que este es uno de los puntos también muy importantes sobre los cuales tenemos que pensar, son el tema de las desigualdades. Pero hay puntos que son como de mucha sintonía. Yo te escuchaba, Olga, y pensaba, he registrado fotos de situaciones, digo, pensar que yo entraba acá y había pies, y ahora no hay nadie. Los bancos están vacíos, no hay gente circulando, ¿no? Particularmente pensando en esto de cómo ha sido o cómo está haciendo reconfigurar las prácticas, también es un tema menor, porque es cómo vamos haciendo para estar, digamos, de otra forma, para estar presentes, ¿no? Con otra consistencia, cómo damos calidad, seguimos sosteniendo los lazos de otras formas. Y en lo que se refiere a acción, bueno, empezamos a buscar nosotras las apoyaturas de todos los medios con los que disponemos, hacemos uso de la tecnología, de estar en contacto. No siempre funciona, porque ahí es donde aparecen en evidencia la variedad de recursos con los que se cuentan, la disponibilidad que hay, las posibilidades de acceso y todo eso. Y también buscando de qué otras formas uno se pone como creativo, que también hay que ponerse creativo, porque digo, este es un punto importante. Hoy escuchaba me gusta mucho
saber cómo viven los otros, así como ustedes nos preguntan, durante todo este tiempo he preguntado a otros cómo viven los pibes y las pibas esto de estar aprendiendo online, qué pasa en otros espacios, cómo la llevan otros colegas, ¿no? Y hoy cuando una colega me contaba cómo estaban trabajando en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires, que tenía, cómo veía, y particularmente en una de las villas de la ciudad de Buenos Aires, yo pensaba, me quedé pensando esto, ¿no? Digo, me quedé pensando en que quizás en algunos lugares lo más central es la supervivencia, el cuidado de la salud, la vida, ¿no? Pero en muchos lugares tiene que ver con la supervivencia y hay mucha preocupación por eso. Entonces, bueno, eso también reorganiza las formas en las que uno llega al otro, qué es lo que el otro está necesitando, qué es lo que le puedo transmitir. Bueno, me parece que es un tema que nos atraviesa en lo común. No estamos, ninguno de los que estamos charlando, ajenos a esto. Bueno, gracias por la respuesta. La verdad es que es difícil empatizar. Cada uno, como dice Boaventura de Sousa, los sufrimientos no son estandarizados. Cada uno se construye su historia y sufre, pero evidentemente no solo con este aplauso a los sanitarios que se ha hecho en todas partes del mundo, sino quienes tenemos gente cercana que apreciamos que ha vivido esto, sabemos que ha sido duro y la felicitamos. Eso es lo primero también de reconocer. Pero también les quiero preguntar sobre, no la desencalada, pero cuando pensemos que en España hubo casi 30.000 muertos, Flavio, o sea, ha sido una locura, una catástrofe lo que ha pasado acá, ¿no? Argentina tiene una situación que al parecer hubo una prevención prudente, tienen evidentemente una cantidad significativa de muertos, pero son 300 muertos que no, es una tragedia igual, pero al parecer las cosas se han controlado, ¿no? Como en otros territorios. Totalmente. Acá han habido 30.000. Entonces, mi pregunta va en torno a estas dos experiencias respecto al relativo éxito de la prudencia argentina de haber tomado con anticipación la cautela de tomar medidas estrictas que van a tener impactos económicos, pero evitando una tragedia como esta, versus España, que no pudo controlar lo que venía, pese a que se tomaron muchas decisiones significativas, como la cancelación del Mobile World Conference, y que fue como el primer gran hito, ¿no? que empieza a desvelar que esto venía fuerte. Una vez que esto explota, y con todo lo que hemos sufrido, y con todo lo que hemos vivido, sobre todo vosotras, ¿no? Vosotras mismas, cuando empieza un poco esta fase ya de desescalada, ¿no? Y empieza a salir gente a la calle, vosotras ya no veis las casas, quiero llegar a ese punto, no ven las calles vacías, ni los hospitales, y de repente alguna persona con cierta falta de prudencia, o la prudencia que vosotros quisierais, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué os siente? Y aquí las quiero conectar un poco con el desafío que tenemos ahora, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar en la ciudad. Cómo me puedo relacionar con mis amigos, que quiero abrazarlos, con mi familia, con toda la gente, ¿no? Después de lo que habéis vivido, después de lo que habéis prevenido en Argentina, y después de lo que habéis vivido, tu periodo de guerra, ¿no? Como ha sido Olga. ¿Cómo cuando observas la calle, la plaza que tienes al frente de tu casa, cuando vas acá, piensas que aprendimos algo, o piensas que cambiaron algunas cosas, o tienes temor de que no, esto no haya sucedido? A las dos les pregunto. En primer lugar, creo que la población en general ha hecho como un máster express de qué es un virus, cuáles son las medidas higiénicas de prevención, qué es una mascarilla, por qué hay que lavarse las manos. Desgraciadamente, en España tenemos un sistema sanitario muy bueno, una educación excelente, pero nunca, o creo que hay una carencia importante del transmitir estos valores a la gente en general. Todo el mundo va a vivir una enfermedad a lo largo de su vida, va a tener que cuidar de algún familiar, va a tener que tomar prevenciones para no contagiarse aquí o en cualquier parte del mundo, pero no tenemos conocimientos. Entonces, esto al final es un reflejo en la calle, lo vemos en la calle. Claro, de un día para otro nos sobreviene un virus y tenemos que ponernos las pilas. Yo cuando me asomo a la ventana y veo
no sé, a lo mejor gente mayor con el carrito de la compra que va a comprar y que lleva la mascarilla más abajo, pero además lleva guantes. Claro, a mí se me ponen los pelos de punta porque veo que no está bien. Pero, por otro lado, tampoco le podemos pedir ahora a la gente que lo haga perfecto, porque es lo que os digo, o sea, en muy poco tiempo han tenido que aprender mucho, hemos bombardeado de información y ahora pretendemos que todo el mundo lo haga bien. No. Yo, por ejemplo, estoy asombrada de lo bien que lo hacen los niños. Los niños desde el principio lo tienen súper claro y se adaptan en general bastante bien y con normalidad. Los adultos ya tenemos interiorizado una forma de vivir y una cultura X, y es muy difícil ahora, de un día para otro, hacer entender a la gente que los guantes solamente sirven para proteger, pero que nos dan una falsa alarma de seguridad, o sea, una falsa seguridad, que la mascarilla X, la quirúrgica, previene de que tú contagies, no de que te contagien. Son muchos conceptos que no son fáciles y que no podemos pretender que ahora todo el mundo los entienda perfectos. Además de que hemos de contar que en la sanidad la mayor parte de la población confía en los sanitarios y hace caso de lo que se les dice, pero muchísimas veces hay muchísima gente que va al médico, el médico le indica un tratamiento y no lo sigue. Eso al final es un reflejo. Cuando salimos a la calle y hay X persona pues sentado en un banco tomándose una cerveza y fuera de su horario, en España hay unos horarios para salir a la calle, pues te da, en cierta manera te enfadas, pero es lo que hay, es lo que hay en la gente, hay gente de todo tipo, gente muy cumplidora, que lo lleva a rajatabla, gente que tiene miedo y de tan prudente que es no sale a la calle, y gente que no se toma en serio esto. Entonces, al final es una reflexión que tenemos que hacer, que como sistema sanitario, sí o sí nos tenemos que poner las pilas y hacer todos un esfuerzo a nivel educativo, ser todos generadores de hábitos saludables y invertir en el futuro al final. O sea, yo creo que es un reto que sí o sí hoy en día se pone sobre la mesa porque tenemos este virus encima y hay que pensarlo. O sea, tiene que haber una enfermera en los colegios que dé soporte, una educación sanitaria, una prevención. Poco a poco, yo creo que poco a poco, pero nos queda mucho. Está bien. Bueno, yo pensaba que Argentina no es la misma desde diciembre hasta ahora. No es un detalle porque tenemos una ideología, una manera de llevar adelante las políticas que han cambiado. Entonces, han cambiado para que la gente pueda estar mejor. Aún así, es un momento muy difícil, pero afortunadamente tenemos, y lo voy a decir así, un gobierno que se pone al hombro y que lleva adelante con errores, con dificultades, políticas para la gente, pensando en la gente. A mí eso es importante. Por otro lado, también me parece, a ver, acá hay algo que tiene que ver también con la transmisión, ¿no? Cuando ¿cómo hacemos para llegar a estas cuestiones que tienen que ver con lo preventivo, tiene que ver con cómo vamos transmitiendo. Y ahí el punto de, digamos, lo que atraviesa tiene que ver con lo educativo, con las formas en que podemos llegar al otro, contarles, transmitirles. Vos hablabas, Pablo, de aprendizaje. No sé qué es lo que vamos a aprender. Sí sé que este es un momento, es un punto de inflexión. Digo, esto de la crisis no sé si es una oportunidad, pero sí es un punto donde hace que paremos la pelota y miremos y digamos, bueno, a ver, esto no es lo mismo, no es igual. Y ahí va aprendiendo a través del registro que los otros tienen. Quiero decir, hace un tiempito les estuve preguntando a los chicos y las chicas
cómo se sentían aprendiendo de mí. Y me he encontrado con un montón de cuestiones, donde decían que se sentían raros, que estaban bien, que estaban habituados, un abanico ahí, ¿no? Pero había como una cosa así de sine qua non que dijeron, extraño la tiza, el lápiz y el pizarrón. Extraño el aula, extraño estar con mis amigos, ¿no? Y esto de sanas es sumamente importante, porque además factores como el tiempo transformando, no fueron lo mismo los preguntas de Flavia, ahí sabes que se te está cortando bastante, ¿eh? la Cámara y audio. emergencia. ¿En serio? Sí, fíjate, quizás apagando la cámara, aunque sea un ratito, así te podemos escuchar, porque se te está cortando mucho y no llegamos a entenderte la idea. A ver, quedamos en lo de el extraña la pizarra y sí. Ahí como que se corta un poco. Ahora me escucha. Bastante parecido. Te escuchamos un poco. A ver, porque... Creo que no era solo la cámara, pero bueno. Ya editaremos, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Edita, pongo la cámara. A ver, dale, ahí como que parece que se te escucha. Bueno. No, decía que estaba en el centro de esto la presencia, ¿no? Digamos, estar con el otro. Me parece que ahí hay algo sumamente importante, que es la presencia real y física. Lo físico se pone como Se nos corta Flavia, ¿eh? muy en juego en esto. ¿Cómo hacemos? No sé cómo hacemos, a ver, ¿cómo claramente sí es la conexión, pero no funcionó mucho sin la cámara. ¿Puede ser un minuto? Dale, ¿Podemos sí. Nosotros seguimos. Después te volvés a conectar de vuelta. Sí, después editamos. Estrujamos a Olga mientras. Me paga. Vale. Olga, continuamos, nosotros después editamos. Bueno, no sé, me estoy saltando, ¿Ezequiel o voy yo? No, dale. A ver, pero más allá de todo esto que comentas sobre y que la gente, la idiosincrasia española, claro, a todas partes del mundo es súper raro explicar que aquí se abran primero los bares como prioridad antes de la escuela, por ejemplo, ¿no? Es rarísimo de explicar. En España uno que vive acá lo puede entender, entiende a qué va esto, ¿no? Pero es raro de explicar, no tiene mucha lógica. Pero yo te pregunto sobre el fenómeno, te quiero llevar a nuestro campo también un poco, o sea, entrando no de lleno de educación, pero a la educación formal, pero sí a la educación cívica, ¿no? Se supone que todas estas medidas son para que el virus no vuelva a rebrotar y nuevamente suceda lo que ha sucedido. Difícil porque los hospitales se han equipado un poco más, quizás no van a haber la misma cantidad de muertes y tal, pero evidentemente los contagios se pueden propagar y puede ser complicado. Entonces mi pregunta es, tú como enfermera, tú que te conectas con la comunidad, ¿no? Y tú que has vivido en este país por mucho tiempo, ¿tienes la sensación de que vamos a ser capaces de tener esa higiene, esa prevención social para poder evitar que haya un nuevo resurgimiento de este COVID? Recién dijiste algo que me parece una idea genial que no habíamos conversado ni planteado, que era que las escuelas debiesen tener una enfermera o un enfermero ahí que ayudara, porque evidentemente estamos hablando de 500, 600 niños, ¿no? Con personas mayores que no necesariamente tienen el conocimiento y el cuidado, ¿no? Pero bueno, te pregunto eso, ¿tú cómo nos ves como sociedad preparados para esta desencalada? A ver, yo creo que un rebrote, estemos preparados o no, lo habrá seguro. Claro, hemos de intentar que no sea tan bestia como ha sido ahora, que yo creo que no lo será. Yo creo que la gente está siendo muy responsable en general
y se tomarán medidas y nos pondremos las pilas poco a poco. Pero sí que es verdad que vemos cómo se quiere ir reactivando la economía, el turismo, y las escuelas es como que están ahí un poco más paradas, porque ahora mismo es como que tenemos los niños en casa, salimos a pasear con ellos, jugamos un rato, los tenemos contenidos y tampoco no están dando problemas, pobrecitos, ni tampoco hemos tenido el problema de que ellos se hayan contagiado y que haya habido fallecimientos, con lo cual como que los tenemos un poco encapsulados y no nos estamos ocupando de, ¿no? Claro, yo creo que va a ser un esfuerzo, yo creo que tiene que ser un esfuerzo económico y político el organizar algo a nivel educativo para que los niños y para que todos salgamos con una cierta seguridad. O sea, por ejemplo, donde yo llevo a mi hijo a la guardería, hace como 3 semanas se pusieron en contacto con todos los papás para preguntar qué previsión teníamos nosotros de si lo llevaríamos o no en junio o julio, un poco yo me imagino que para organizarse, pero no cuentan con cómo organizarse, qué directrices seguir. Claro, ¿cómo vas a juntar, no sé, 14, 15, 16 niños en una clase de 20 metros cuadrados? Si ahí no puedes pedirle a los menores de 4 o 5 años que mantengan una distancia de 2 metros, pero tampoco los podemos dejar en casa. Entonces, yo creo que hay que pensar algo, igual tienen que ir días alternos. Mira, en mi caso yo propuse eso en la guardería. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para organizarnos en el trabajo, intentar mantener el teletrabajo si funciona, y si los niños no pueden ir a la guardería todos los días, que hagan grupos. Y los papás, y yo creo que en cierta manera tendremos que asumir un cierto riesgo. Si no, no podemos mantener, yo creo que no podemos mantener a los niños en casa durante ¿cuánto tiempo? ¿Hasta que salga la vacuna? Porque igual los niños de 8, 9, 10 años entienden lo que tú puedas explicarle, pero ahora mismo los niños de 1, 2, 3 años que necesitan, bueno, pues una estimulación X, no sé, lo que necesitan, ¿no? Lo que se le da en los centros educativos, ¿cuál es el impacto que va a tener en estos niños todas estas carencias? Sí, Claro, hay que psicológicamente, pensarlo. psíquicamente, tal cual, seguro. Ahí, bueno, Flavia, bienvenida de vuelta, ¿cómo estás? Y Buenas tardes. No, voy a tratar de vincular la pregunta de Pablo con un poco lo que venías hablando vos y un poco lo que comentaba recién Olga respecto a los desafíos para las políticas públicas en este momento, sobre todo en el cruce entre la salud y la educación, ¿no? Pablo preguntaba específicamente sobre la educación cívica, ¿no? Pero en algún punto también choca con nuestra gestión individual y a nivel familiar de cómo vamos a convivir hasta que esté la vacuna con el virus, ¿no? Como decía Olga, no nos podemos quedar, no sé, hasta enero o hasta mayo del año que viene encerrados, Hasta sobre quizás todo, cuándo. claro. Bien. sí, Sin hacer no sé. futurología, ¿eh? Sin hacer, exacto. No, no podemos. A mí hay una cosa que me parece importante cuando yo pienso en los adultos, ¿no? En la función de los adultos para fortalecernos porque somos los que estamos proponiendo como lo que sería el sostén, esta función encuadrante que hace que podamos ser el sostén y el armado para poder sostener a otros. Y en ese punto me parece que está bueno que nos pensemos cómo estamos transmitiéndole a los chicos y las chicas, qué es lo que sucede, qué mundo les estamos contando, de qué se trata esto que está pasando. Una de las cosas que me parece importante, fundamental, a ver, es que podamos transmitir con calma, transmitir algo del orden de que el otro no es peligroso,
no es el otro peligroso, porque si empezamos a pensar en que el otro es peligroso, estamos construyendo, o pensando, armando, construyendo subjetividades que trastocan un orden muy complejo. En todo caso, hay una situación que no es lo mismo que decir que el otro, que es del otro la cosa. ¿Me explico la diferencia? Situación, que no es el otro. Si contamos, yo siempre digo, pienso esto, ¿cómo te cuento el mundo? Los padres y las madres, los adultos a cargo, ¿qué hacen con los pibes y las pibas? Les cuentan el mundo, hay una versión familiar, social, de la que sea que te cuento el mundo. No estoy negando, no estoy poniendo un discurso maníaco de que, a ver, esto no es nada, ni la alegría, ni los globitos, nada de eso, no. Los globos, porque particularmente en nuestro país ha tenido una connotación bastante particular en algún momento, pero no es esa la situación. Pero sí me parece que hay algo que tiene que ver con algo de la esperanza en algún punto, ¿no? Digamos, algo que se transmite en torno a eso, que hay como un fondo en ese sentido. Entonces, el cómo te cuento el mundo es sumamente importante y poder ayudar a los adultos a cómo transmitimos la situación en este momento. El otro, vuelvo con esta idea, la situación es compleja, la situación es difícil, los chicos, si uno les cuenta esto, lo entienden, cada uno va armando qué es el coronavirus y cómo circula y los cuidados, y uno, cuando hablo con mis pacientes, además se interesan en saber, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Te cuidás? ¿No? ¿Cómo te cuidás? Son cosas que se hablan y ellos las tienen como muy, muy presentes. Pero bueno, es Sí, la situación. ¿cómo choca esto que contás, Flavia, con los discursos que podemos llegar a escuchar de políticos explicando el fenómeno o las réplicas en los medios de comunicación con la metáfora de la guerra, ¿no? No tiene nada Bueno, que ver con lo totalmente. que hablabas de quién es el otro, ¿no? Parece que estamos Totalmente. confrontando a un virus en donde, bueno, un poco de fondo, desde mi punto de vista, tiene que ver con una concepción muy individualista, ¿no? De cuidarme yo del otro, ¿no? Y un poco todo lo que venimos hablando con ustedes dos y sobre todo lo que contaba Olga, más de cuestión más comunitaria, ¿no? Claro. Más de colectivo. Sí, es curioso que los dos, Argentina y Chile, más allá de los tránsitos políticos que hay, de la oposición que hay, justo les pilla esta pandemia con gobiernos que apuestan por, como decía Flavia, por el bienestar social, ¿no? Más allá de que, obviamente, como tú decías, y Olga también lo sabrá, ¿no? Se cometen errores, a pesar que aquí en España el tema es bien complicado porque está demasiado subdividido el poder, entonces al final las responsabilidades a veces son más locales, y es difícil, ¿no? Pero se ocupa mucho el discurso político, el debate político, y está asqueroso. O sea, yo me doy el espacio aquí porque este espacio un poco más de confianza, pero está insufrible esto, ¿no? Porque el lenguaje de guerra se ocupa mucho con intenciones electorales, ¿no? Que pese a que tenemos las elecciones súper lejos, se formó gobierno aquí hace 4 días, entonces, bueno, en fin, que todo, evidentemente hay 20.000 muertos, pero como dice Ezequiel y como dicen nosotras dos, tenemos el desafío ya de enseñar a nuestros niños, por ejemplo, esta experiencia, y la misma escuela tendrá que hacerse, ¿no? ¿Cómo os imagináis que en la escuela podría abordarse el tema del coronavirus? ¿Cómo decirle? No, quizás en otra época, hace poco una entrevistada decían que en la época de las guerras, cuando se terminaba la guerra, en los colegios no se hablaba de la guerra, nunca hubo guerra, ¿sí? Se volvía a Mesopotamia, a las cruzadas y tal. Ahora, con tanta información, yo tengo un hijo de 5 años que tiene clarísimo lo que es el coronavirus, ¿no? Anda buscando en las manos de la gente, dije que era verde, y si la gente le hace reflejo verde, piensa que tiene coronavirus, así que tratando de cambiarle el color. ¿Cómo podríamos hacer esta educación, este tránsito para que nuestros hijos entiendan, pero no solo para que no tengan el trauma, que como dice Flavia es súper importante, sino para que se construya una generación nueva consciente del riesgo de caer de nuevo en algo así? Sí, re importante lo que decís, Pablo. A ver, yo te puedo responder
¿qué podemos hacer hoy? No sé qué va a pasar, o sobre qué ejes podemos trabajar hoy. Creo que estamos trabajando, y más escuchando por ahí en muchos colegas donde nos está atravesando el mismo discurso, ¿no? Cuando decimos el lazo, nosotros estamos trabajando mucho y pensando mucho cuestiones que están vinculadas con la educación y con la salud en relación a cómo construimos, cómo sostenemos los lazos sociales, cómo sostenemos el lazo entre salud y educación, el lazo entre los que están, la están pasando muy mal, y no son pocos los que están pasando muy mal esta situación. A ver, cuando uno tiene la idea de aislamiento, confinamiento, como le llaman ustedes, esa represión no es la misma, no todos entran en esa misma, ¿no? Y hay gente que la pasa recontra mal. Entonces, lo que tenemos que ir buscando es en esta, primero, si hay un aprendizaje, es el aprendizaje que es en lo colectivo. ¿Qué es lo colectivo? Implica que cada uno es parte de es una parte de esta inmensa trama, ¿no? Y esto implica también pensar que la trama tiene singularidades. A ver, digo, pensándolo en cuestiones como más bajadas a la tierra, yo soy, y no tan abstractas o teóricas, que no quisiera eso, pero digo, cada uno es parte, es un pedacito de eso. ¿Qué puedo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué enlazo yo? ¿Cómo enlazo con otro? ¿No? Digo, cada vez que tengo posibilidad, lo cuento en nombre mío, ¿no? Pero digo, en mi práctica, el hecho de estar buscando, generando con los pacientes, generando un vínculo institucional que permita al otro saber cómo está, qué necesita, cómo podemos hacer para poder llegar a cuestiones comunes, a apoyarnos, me parece que tiene que ver con hacer una práctica de lo colectivo, que excede el discurso y sí tiene que ver con esto, pero si pudiera poner en primer plano desde dónde tenemos que partir, tiene que ver con un trabajo del lazo. Olga, y tú desde el punto, aparte, para reforzar también la respuesta, o sea, para darle tu respuesta sobre la misma pregunta, también, ¿qué demandaría el sistema sanitario? ¿No? ¿Qué falta ahora para que esto no pase en tu propia habitualidad? ¿El sistema sanitario te refieres? Sí, bueno, en el sistema sanitario, ahora, por ejemplo, os digo que los pacientes van al hospital y no hay familiares. Desgraciadamente yo creo que esto se tendría que mantener. Es triste porque los familiares son un punto de apoyo y de ayuda súper importante, tanto para ellos como para nosotros, pero el que sigan prohibidas, por ejemplo, las visitas y el acompañamiento sería esencial para minimizar el riesgo de contagio. Y después, por ejemplo, quiero remarcar también que se ha desarrollado una mentalidad muy de voy a informarme y me meto en la página web tal, por ejemplo, la de CatSalut, que es la de Cataluña, tal. Yo creo que esta responsabilidad tiene que, bueno, mantenerse de ahora en adelante y se ha de promover que todos nos informemos mediante, ya sea telefónicamente, mediante páginas web, y evitar al máximo desplazarnos a centros o a hospitales si no es necesario. Yo creo que se ha de trabajar mucho en esto y todo lo que se ha conseguido en el estado de alarma que se mantenga de ahora en adelante. Todas aquellas urgencias que no son, ¿no? Pues gestionarlas de otro tipo. Yo creo que eso poco a poco va entrando en la mentalidad de la gente y se debe de mantener por lo menos hasta que haya una vacuna. Sí, por otro lado, informarse de fuentes oficiales, ¿no? Exacto. Lo que decías, Olga. Súper importante. Y sobre todo, de ahora en adelante, si se vuelven a abrir los colegios y demás, tener claro que al final todos vamos a ser generadores de salud, todos vamos a tener la responsabilidad de estar bien informados y Pablo decía, ¿no?, que en la guerra la información en el colegio era nula. Aquí al revés, yo creo que el colegio, las escuelas, las universidades tienen que ser un poco el reflejo de lo que hay fuera. Si fuera nos bombardean cada día a nivel informativo, ¿no?, en la radio, los periódicos, en la televisión,
en los colegios tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Pero con una formación veraz, y tiene que haber siempre un líder que todo esto lo organice y lo gestione. Higiene de manos, todas las medidas higiénicas súper a rajatabla y bien interiorizado. Y claro, ahí ¿Estás optimista, Olga, de lo que viene o no? ¿Tú crees que vamos a volver a tener otro brote o crees que lo vamos a controlar? va a haber otro brote seguro. Pero a este nivel de magnitud. No, yo creo que a este nivel imposible, porque este brote nos cogió haciendo vida en la calle, haciendo vida con la familia, todos juntos en el hospital, merendando todos juntos. O sea, se intentó parar de una forma muy profesional, porque doy fe que los epidemiólogos lo vieron todo, pero hemos de ser conscientes que a nivel epidemiológico tampoco nunca se ha invertido tanto. Nunca el papel del epidemiólogo ha sido tan importante como ahora. Entonces, ahora cuando se necesitaban tampoco habían. Sí que es verdad que intentaron los contactos de contactos, cercarlos, aislarlos, pero se fue. Entonces, yo creo que nos espera una realidad de el contacto del infectado va a tener que estar en aislamiento 15 días y hemos de convivir con ello. O sea, el brote no será tan grande, seguramente, esperemos, pero hemos de pensar que nos enfrentamos a una realidad de, pues mi vecino ahora está aislado 15 días porque ha estado en contacto con tal. Vale, no pasa nada, va a estar aislado y si hay que echarle una mano se le echará, pero nos tenemos que hacer a la idea de esto. Qué difícil, durísimo. Tocará que algún profesor se aísle, tocará que algún alumno se aísle, para evitar y cercar al máximo. Entonces, bueno, es un reto. Yo no creo que se vaya a disparar tanto como ahora, pero sí que es verdad que cuando llegue octubre, la previsión es, bueno, por ejemplo, yo os cuento, los sanitarios en general se están cogiendo las vacaciones ya y en muchos hospitales no están dejando que se cojan vacaciones después de septiembre, porque se les queda ahí al pie del cañón por si acaso, porque se juntará con el pico que siempre hace la gripe y bueno, se espera también que con el frío pueda volverse a reactivar, así que yo creo que hasta que salga la vacuna y un poco más nos espera un tiempo complicado. Olga, ahí decías, ya vamos entrando al final, pero quería llevar algo que dijiste y preguntárselo a Flavia puntualmente. Todos somos generadores de salud, me quedó rondando esa idea, porque bueno, de todas las charlas que tenemos con Pablo por fuera de charlas COVID y también en charlas COVID, circula o ronda la idea de todos estamos haciendo política, ¿no? Todos somos responsables del colectivo, o todos podemos hacer nuestra parte en pos de un bien común, ¿no? Y te hilo esto, Flavia, desde el lado que vos planteabas de la disrupción o el cambio de las subjetividades a partir de cómo decías vos, que esta etapa de supervivencia nos trastoca, sí o sí nos trastoca a todos. Ahora, ¿cómo hacemos, si es que es posible, ¿no? Para que esta nueva manera de ser y estar en el mundo pueda no ser tan individualista y pueda ir más en pos de este bienestar común, de este colectivo, cuando sabemos que tenemos enfrente, bueno, Olga lo decía recién, bueno, nos costó mucho cerrar la economía, las leyes de mercado o lo que dictamina el mercado muchas veces termina funcionando, por lo menos hasta aquí, con mucha más fuerza que la salud o que lo colectivo. ¿Cómo crees vos? Y quizás, o sea, no te estoy pidiendo que nos des la teoría acabada para solucionar los problemas del mundo, pero sí un poco levantando lo que ves en el consultorio, lo que hablas con colegas, que me parece que es súper interesante, que podríamos hacer como para tratar de ir trayendo más gente para el lado de lo colectivo, sería así el cierre de la pregunta. ¿Cómo se hace para salir del individualismo y poder
meter más gente en la bolsa del colectivo? No, qué pregunta más difícil, Ezequiel, que me hiciste. Tremenda. De Me nada, mataste. para que te luzcas. Eh, a ver, no sé lo No que... estaba en la pauta. No. Ensayemos. A ver, a mí hay algo que me... ¿Cómo se hace? Hay algo que me resuena, que es cómo vamos mirando la realidad, ¿no? Me parece que el cómo se hace viene de la mano de cómo vamos reconfigurando ciertas miradas. Mirar esta realidad implica pensar en que tenemos en lo paradojal. Quiere decir que tenemos que salir de miradas binarias, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo, ¿no? En algún punto, esa mirada de lo paradojal, o sea, este es un mundo complicado, pero además complejo. Entonces, no podemos pensarlo de maneras dicotómicas. Tenemos que poner en juego un montón de cosas y hasta cosas contradictorias, que uno dice, ¿cómo hago, no? Para determinada situación, lo sí, lo no, y sí, hay cosas que conviven. Pero lo que me parece que fundamentalmente tiene que ver con cómo vamos configurando maneras de mirar las cosas. Y en esto entran los otros, ¿no? Cómo vamos entendiendo qué es convivir, porque si algo se trata es de cómo hacemos para convivir con otros. La idea de normalidad es una idea que ha hecho estragos a lo largo de la historia. Los normales dejan afuera a los anormales, es una macana enorme. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea algo de diálogo de las diferencias, ¿no? de estos saberes y de otros y de otros, que nos cuesta mucho en la práctica cotidiana? Entonces, si pienso coronavirus, ¿qué nos trae? Y nos trae lo complejo, lo diverso, lo distinto, y los detalles de cada una de estas tramas, de estas singularidades. Si hay algo que visibiliza, es que las burbujas se rompen, y que si vivimos en burbujas, tenemos que romperlas, porque el otro vive acá, a la vuelta de mi casa, otra realidad, otro contexto. Entonces, tratar de pensar implica pensar en situación que no es la mía y que es del otro. Y eso me parece que tiene que ver con un aprendizaje, que no está quizás en cuestiones de contenidos, pero sí, si me preguntas qué aprendemos o qué tendríamos que estar aprendiendo, y bueno, creo que sería una de las cosas que tendríamos que estar aprendiendo. Me encantó. ¿Qué respuesta con honores? ¿Qué respuesta con honores? ¿Respondí o no? Totalmente. Sí, por supuesto. Te quería dar el puente para que hables de complejidad y salió perfecto. Buenísimo. Bueno, antes de ya despedirnos, la última pregunta, que es un poco bizarra, porque evidentemente vosotros dos no habéis estado del todo confinadas, ¿no? No. Que es la típica pregunta que le hacemos a todos. ¿Qué se guardarían de este confinamiento para el futuro, ¿no? ¿Cuál es la conquista que tienen de acá? Pues yo les voy a hacer una pregunta en la línea de lo que fue vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo más bonito, el mayor aprendizaje que tuvieron en estos 2-3 meses que empezó esto? ¿Qué cosa realmente, y como decía la todo al comienzo, les tocó el alma, el corazón y bueno, nunca lo van a olvidar? ¿Y qué cosas nunca más quieren recordar de lo que pasó acá? Dentro de lo que se pueda contar, por supuesto. Le dejamos tiempo para que se lo piense. Las últimas dos preguntas fueron tremendas. No. Y puedo incluir una más, como ¿qué cosa sentís que perdiste, que estás extrañando mucho? Bien. Desarróllala como quieras. Bueno, ahí extraño mucho el encuentro con el afecto corporal, ¿no? Que está como limitado ahí. Yo particularmente lo extraño, soy una persona afectuosa, me falta, y hay algo que me falta, el avión. Y cuando pienso que esto tiene que ver con una cuestión mía, extraño, yo tenía programadas cosas, tenía programadas
programado viaje para aquellos lados y no sé cuándo va a poder ser posible. Eso lo extraño. Pero si hay algo que me dejó una viñeta de una situación clínica, que si tengo 2 minutos la cuento, Sí, o... dale, dale. Sí, sí, sí. Olga, Eh, ¿tú la tenemos 3 minutos? Sí, sí, Vale. sí, sí. em, en el marco de un trabajo con una familia que vengo desarrollando, al poco tiempo nos agarra esto y esta gente dejó de venir al hospital y empezamos a hacer un trabajo telefónico de orientación, ¿no? Y estos padres me cuentan, digamos, se hizo un trabajo de sostenimiento de lo vincular. Digo telefónico porque a veces no hay plata para cargar, para tener datos y hacer videollamada, ¿no? Digo, en esto de las diferentes realidades. Y me han contado, y venimos trabajando, cómo poder ir armando otros espacios, que en este momento la escuela no está haciendo como espacio físico, pero cómo ir armando otros espacios dentro de lo familiar que permita a alguien tener mayor autonomía, salidas. Entonces, me cuentan que han logrado armar un campamento en el fondo de su casa y que fue la primera vez que su hijito se pudo ir a dormir a otro lado que no sea en la habitación con ellos, y que se ha transformado después en una casita del árbol donde se va a enojar. Entonces, la verdad que a mí me produjo mucha alegría esa intervención y ese trabajo, y bueno, nada, en eso seguimos, pero fue muy importante, porque fue sostener de otra forma algo que en otro momento, bueno, era raro. Sí, tal cual. Te toca, ¿eh? Te toca, parece. Sí. Fue fuerte. Olga. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, algo que no me gustaría volver a vivir nunca, o por lo menos cuando esto pase, es, bueno, os pongo en antecedentes, nosotros a nivel, en el hospital, que es un hospital oncológico, tratamos mucho la muerte muy de cerca, e intentamos que siempre sean lo más, bueno, que la situación de últimos días sea lo más llevadera, tanto para el paciente como para la familia. Y es algo que se trabaja mucho, se trabaja con un equipo multidisciplinar, y los objetivos muchas veces están centrados en eso. Entonces, me ha chocado mucho vivir cómo gente se moría sola, y la única compañía que podía tener era yo en ese momento, porque era la enfermera que estaba ahí. Entonces, eso ojalá no suceda. Desgraciadamente, mientras estemos en esta situación, sucederá, pero ojalá no toque volver a vivirlo más, porque es algo con lo que trabajamos mucho y estamos como muy concienciados, y es algo que tú sabes que se necesita, y ver esa situación es como muy desagradable y con mucha impotencia de que no pueda ser diferente, ¿no? Luego, por otro lado, algo que he echado mucho de menos ha sido, como decía Flavia, el contacto, el estar cerca de mis amigos y que no se pierdan el crecimiento de mi hijo, Yago. Ahora son tan chiquititos que empiezan a hacer cosas cada 2 por 3, cada día te sorprenden, y no ver a mis amigos desde prácticamente el año pasado, ¿no? Porque nos vimos la última vez en enero, es como... Y los echo de menos, y ojalá podamos vernos pronto. Ya estamos intentando planificar algo cercano. Y de lo que me gustaría que se aprendiera y que quedara y que hiciera mella un poco en la sociedad, es de la labor que hacen los sanitarios. De un día para otro se ven inmersos en una situación que nunca se habían esperado, y sí o sí tienen que estar ahí al pie del cañón, pase lo que pase, y cuidando de los enfermos, más cuidando de la familia, ¿no? Intentando que todo salga adelante. Entonces, bueno, el reconocimiento de la gente ha sido muy bonito, y ojalá trascienda en el tiempo y se dé visibilidad a lo que hacen todos y las enfermeras. Oh. Bueno, Ezequiel, no sé si un comentario para cerrar o ya No, está. cerrá vos. Bueno, muy emotivo, muy intenso, como sabíamos que iba a ser. Me parece que
es súper interesante. Les quiero agradecer a las dos por su tiempo y por abrirse para contar estas cuestiones, ¿no? Que me parece que es súper trascendental para, bueno, esto un poco que veníamos hablando, ¿no? Para que más sepamos y más conciencia tengamos de nuestro, bueno, de nuestras acciones, de nuestra responsabilidad, ¿no? Me parece que un poco el aplauso de las 8 acá en España tiene que ver un poco con eso. No el de las 9, ¿eh? No. Yo lo vengo, igual acá en mi barrio lo vengo viendo que como coincide con el horario de salida se está apagando un poco, y entonces muchas de las cuestiones, Olga, que vos contabas, me tienen ahí como preocupado en el sentido de, bueno, y si vuelve todo a la vieja normalidad, ¿quién quiere la vieja normalidad, no? Este fin de semana uno de los artistas que tenemos en Argentina, Fito Páez, decía, a mí no me gusta la normalidad, que no vuelva nunca más la normalidad. Nada, cerrar con eso, agradecerles a las dos, la verdad que salió buenísimo. Cerralo vos, Pablo, tranquilo. Un abrazo a las dos y muchas gracias porque seguro va a ser un material, bueno, vuestras propias experiencias, un gran aprendizaje para todos quienes las puedan ver. Muchas gracias a las dos. Un beso. Gracias. Un beso para ustedes. Un gusto. Gracias. Adiós.